Puede que otros planetas estén fuera de nuestro alcance, pero nosotros albergamos muchos paisajes fuera de este mundo. Cualquiera que haya estudiado las imágenes enviadas por las ondas espaciales y los rovers repartidos por todo el sistema solar se ha preguntado, sin duda alguna, ¿cómo sería estar en otro mundo? Aunque el turismo en otros planetas aún está lejos de ser una realidad, la Tierra tiene su propia cuota de paisajes extraterrestres. El día de hoy conoceremos 10 de estos paisajes que podríamos visitar nosotros mismos. Yo soy el documentalista y esto es Top 10 paisajes extraterrestres en la Tierra. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Número 1. Wadi Rum, Jordania. Se te perdonaría pensar que este paisaje fue capturado por un explorador de Marte. Con sus arenas de color naranja brillante y sus imponentes acantilados, Wadi Rum, Valle de Arena en árabe, en Jordania, se parece tanto a la superficie del planeta rojo que se ha utilizado como un lugar de rodaje para películas como The Martian y Rogue One. Número 2. Las cuevas de mármol en la Patagonia. Situadas en el lago General Carrera, en Chile, las cuevas de mármol son el producto de más de 6.000 años de erosión de las olas. Durante la primavera, las aguas menos profundas reflejan tonalidades turquesas, mientras que en verano, el nivel del agua sube y produce un azul cerúleo más profundo. Solo se puede acceder a las cuevas en barco. Número 3. Piscinas de salmuera en las profundidades marinas. Un lago dentro de un océano es una forma para describir estas piscinas de salmuera que salpican el fondo marino. Las piscinas se forman por la acumulación de salmuera extremadamente concentrada, con un contenido de sal entre 3 y 8 veces superior al del agua circundante. La salmuera es más pesada que la solución circundante y por eso se hunde en el fondo, formando un lago con costa y olas. A lo largo de la orilla viven bacterias extremófilas resistentes que se alimentan de metano y proporcionan un pequeño ecosistema con energía a kilómetros de la luz solar. Número 4. Monumento Nacional White Sands, Estados Unidos. En Nuevo México, Estados Unidos, se encuentra el Monumento Nacional White Sands, que forma parte del mayor campo de cristales de yeso del mundo. El yeso a base de calcio es el responsable de la brillante coloración blanca de las dunas. A diferencia de la arena basada en el cuarzo, la arena de yeso puede pisarse con seguridad con los pies descalzos, ya que no transmite el calor del sol con tanta facilidad. Número 5. Geoparque Changjiang, China. Con hermosas montañas de colores surrealistas que no parecerían fuera de lugar en un libro de ciencia ficción, el Geoparque Changjiang, en el noreste de China, es una obra de arte de 24 millones de antigüedad.
La arenisca roja se intercala entre capas de otros minerales, creando una enorme estructura de capas. El movimiento de las placas tectónicas, junto con la erosión, ha dado lugar a las fascinantes estructuras inclinadas que pueden verse hoy en día. Número 6. Cráter de Darvaza, Turkmenistán. Acertadamente apodado la Puerta del Infierno. Este foso ardiente en Turkmenistán es el resultado de una expedición minera soviética fallida. Justo cuando los ingenieros soviéticos se dieron cuenta de que el posible yacimiento petrolífero era en realidad una bolsa de gas, el suelo cedió y se hundió en un cráter. Temiendo la liberación de gases tóxicos, los ingenieros prendieron fuego a los gases que se escapaban. Esperaban que el gas se extinguiera al cabo de unas semanas. Pero el pozo aún sigue vigente después de más de 45 años. Número 7. Salar de Uyuni, Bolivia. A más de 3.600 metros sobre el nivel del mar y con una extensión de más de 10.500 kilómetros cuadrados, el Salar de Uyuni, en Bolivia, es el más grande del mundo. Cuando llueve, el salar se convierte en un inmenso espejo que se extiende hasta el horizonte. El Salar de Uyuni es también un importante depósito de litio, que contiene hasta el 70% de las reservas de litio conocidas en el mundo. Número 8. La Cueva de los Cristales, México. Enterrada en las profundidades del estado de Chihuahua, México, se encuentra la Cueva de los Cristales, que contiene algunas de las mayores formaciones de cristal de origen natural jamás encontradas. La humedad es de casi el 100% y las temperaturas de hasta 58 grados centígrados hacen de las cuevas un lugar hostil, incluso con el equipo de protección adecuado. Una persona solo puede tolerar alrededor de 10 minutos de exposición a la vez, que es una de las razones por las que las cuevas apenas han sido exploradas. Número 9. Colinas de Chocolate, Filipinas. Las colinas de Chocolate, situadas en la provincia filipina de Bohol, parecen gigantescos hormigueros alienígenas y deben su nombre a su aspecto durante la estación seca, cuando la hierba verde que las cubre se vuelve marrón. Hechas de piedra caliza derivada del coral y otros fósiles, las colinas se formaron por la erosión del agua cuando la tierra se levantó por movimientos tectónicos. Muchas de las colinas tienen cuevas y manantiales ocultos en su interior. Número 10. Playa Roja, China. Los vivos humedales carmesí de Panjin, China, son más conocidos como la Playa Roja. Su vibrante coloración se debe a un tipo especial de alga llamada suaeda, que puede soportar condiciones altamente alcalinas que matarían a otras especies. El alga imita a los árboles de hoja caduca, adquiriendo su color rojo en otoño para producir un paisaje extraño que fácilmente se podría engañar pensando que este es otro mundo. Yo soy el documentalista y esto fue Top 10 paisajes extraterrestres en la Tierra. Saludos especiales para David Flores, Daniel Steven Ruiz Serna, Arquímedes Armuelles, Scarlett Pineda, Felipe García, Adriana Camacho, Luis Fer Taborda, John Gamer,
Jr., Uriel Gara, Kepler FF, Michael González Abarca, María Osorio, Marisol Cifuentes y Vanessa Avitia Perdier. Gracias y hasta la próxima.